el próximo mes vamos a estar pues trabajando de una forma intencional para que usted, papá, conozca a su maestro, sepa las necesidades, el maestro de sus hijos, sepa las necesidades que hay dentro de la iglesia y sepan las necesidades que van a tener los chicos también. Así que por favor estemos atentos a esas realidades que vamos a estar presentando. También estamos formando un plan de trabajo para lo que es el trabajo con la juventud dentro de la iglesia. Hermanos, estamos siendo intencionales, estamos buscando la presencia de Dios y buscando también la estrategia de Dios para que podamos hacer un trabajo digno de Dios y de sus jóvenes, de sus hijos. Así que también vamos a estar compartiendo en algún momento e invitando a los padres que tienen hijos, adolescentes y jóvenes a compartir con nosotros, a tener un tiempo con nosotros para que juntos podamos descubrir las necesidades. Porque, hermanos, hablábamos con las personas, hay personas que tienen bastante conocimiento, la necesidad de la necesidad de las nuevas generaciones, y los cambios generacionales son muy fuertes. Y si no nos concientizamos de esas verdades, hermanos, muchos vacíos vamos a estar dejando a nivel de familia, a nivel de iglesia. Pero bueno, ya eso lo estaremos viendo más adelante. Le dije a Paola que Dios me había sorprendido con el texto bíblico que ella leyó, porque obviamente Dios tiene un propósito en todo lo que se practica y se habla en este lugar. Y hay algo ahí al final que yo sé que va a entender Paola qué fue lo que le quise decir. Y hoy Dios ha titulado la participación mía con ustedes bajo el título: Jesús es la única fuente de salvación. Jesús es la única fuente de salvación. Por lo tanto, tenemos que estar enfocados en Él. Por lo tanto, tenemos que estar enfocados en esa fuente de salvación. Van a haber muchas fuentes. Hay fuentes de información, hay fuentes de ciencia, hay fuentes de modas, hay un sinfín de fuentes. Pero la única fuente de salvación, mi amado hermano, es Cristo Jesús. Él es la única fuente de salvación. Fuera de Él, nada podemos hacer. Amén, iglesia. Nada podemos hacer. Y quiero empezar esta predicación con la concientización de lo importante de la persona de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es más, si no existiera Cristo, no existiera iglesia. Para que tengamos una idea. Y si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, hoy muchos de nosotros no tuviésemos esperanza. Pero gracias a que Cristo sí resucitó de los muertos y que la tumba de Cristo está vacía, hoy podemos decir que nuestra esperanza es buena y es una esperanza que está fundamentada en una verdad del cielo. Entre muchas realidades de las que podemos hablar de Cristo, yo quiero hablar de sus oficios y voy a hablar de dos oficios en especial de Cristo. Simplemente como reseña voy a hablar del oficio como profeta de Cristo. Rápidamente solo quiero dar una reseña de estas verdades para que entendamos cómo el cambio se dio en la aparición de Cristo sobre la tierra. Porque claramente pues había otra función de la revelación divina de Dios, habían otros medios antes del Nuevo Testamento o antes del nuevo pacto o antes del nacimiento de Cristo, habían otros medios que Dios usaba, conocidos como teofanías, y como después de Cristo hay otra revelación para nosotros. Ahora, Cristo es el profeta por excelencia. Cristo es el profeta por excelencia, ya que Cristo como profeta es el revelador perfecto de la verdad divina. ¿Cuál es esa verdad divina? Bueno, el plan universal de Dios, que ahorita voy a estar hablando de él. Como Logos es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venida a este mundo. Cristo es la luz de este mundo. Quiero que vayan al Evangelio de San Juan, si gustan. Vamos a estar buscando un poco de textos bíblicos. Y San Juan, capítulo 1, verso 9, por favor.
para que podamos corroborar que lo que estamos leyendo está en la Biblia, que no es un invento mío. Y lo más importante, hermano, es que usted pueda rayar, subrayar, apuntar cualquier comentario que Dios le dé, cualquier iluminación bíblica que Dios le dé a través de la enseñanza, y que usted pueda ir y rumiarla y participar y estudiar y compartir con los suyos estas verdades. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo, refiriéndose exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es el que alumbra nuestro camino. Cristo es el que nos lleva a la perfección a través de la claridad que nos brinda. Cristo es el que puede transformar lo oscuro en claro, aún en nuestras vidas. Aquello que consideramos que es lo más oscuro de nosotros, Cristo en un momento lo hace lo más claro y lo más limpio de todo. Ese es Cristo. Por eso es tan importante conocer y entender qué significa Cristo para nuestras vidas. No solo es el que muere en la cruz del Calvario, sino es aquel que también, aquel que trae luz a nuestras vidas y a la vida de los que le amamos a Él, quiere decir a todos los que estamos en este lugar y se reúnen en otros lugares. Recordemos, como lo mencionaba antes, que Dios en el Antiguo Testamento habló a los hombres por medio de ángeles. Estas revelaciones son conocidas, como decía, como teofanías, que son manifestaciones divinas de Dios hacia los hombres. Y también estuvo hablando a través de profetas, los cuales recibían el mensaje del Espíritu Santo. Eso fue antes de Cristo. Eso fue antes de Cristo. Pero Cristo se vuelve nuestro profeta, trayendo a nosotros la revelación del plan universal de Dios. Dicho plan es que todos sean salvos. El plan universal de Dios es abrir un espacio o poner un puente en medio del abismo que se fue desarrollando entre el hombre y Dios, su creador. Y Jesucristo fue ese puente, fue ese mediador, fue ese centro que enyunta las dos partes. Cristo como profeta, Cristo como ese revelador perfecto, presenta esta salvación para que usted y yo hoy entendamos que no somos los mismos de antes. Y que ahora Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y por esto, aunque las cosas se vean parecidas, aunque pasemos momentos de angustia, de tribulación, aunque pasemos momentos confusos, y aunque haya y se levanten contra nosotros muchas realidades, Cristo sigue siendo el escudo, la protección, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Ese es Cristo. Ese es el que usted viene a buscar a este lugar. Aquí no estamos entreteniendo a nadie. Aquí no estamos hablando desde una perspectiva humana y empezamos a decir nuestros propios conceptos de vida y empezamos a llevar a la gente a prácticas que no son bíblicas. Aquí Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en su verdad y entendamos que no hay otro lugar que no sea Cristo para los hijos de Él. Jesús se presenta como el Verbo encarnado, como el Dios encarnado, como la palabra encarnada. Es Él la revelación misma. En Él se cumple la revelación de la salvación. Ahora ya no es solo presentar el plan de salvación, ahora es ser parte fundamental del plan de salvación. Y Cristo es ese Verbo encarnado. Es ese componente fiel de la acción que Dios tiene para la raza humana. Es el complemento total. Y es en Él que se cumple la voluntad del Padre, esa voluntad salvífica, esa voluntad de salvación que Dios tiene para con los hombres. Solo a través de Cristo, pues Él es el que tiene la autoridad, como dice la Biblia, y Jesús mismo lo declara inherentemente en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 28 al 29. Y quiero que por favor vayamos también ahí. Mateo 7, 28 al 29.
Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo siendo el profeta, tenía o era respaldado por la voluntad del Padre, y a la hora de presentar el plan de salvación era algo fresco, era algo nuevo, no era lo tradicional, era algo que se revelaba, era algo que traía oportunidad y traía esperanza a la raza humana. La gente al oírlo tenía que entender que era algo diferente de lo que había en esa persona, que él no era uno más del montón, sino que él era la misma palabra, y en él se cumplía la palabra, y la palabra tomaba vida en él. En él la palabra toma vida, en él se vuelve realidad. Dice que antes de él nada había y todo por él fue hecho. Él es la verdad. Por eso la gente se admiraba, por eso la gente entendía que había algo diferente en él, que él enseñaba diferente, pues él traía la oportunidad a la raza humana. Él no traía una religiosidad o traía una religión cualquiera, él traía la verdad del Padre, la voluntad del Padre. El amor del Padre estaba plasmado en él y en todo lo que él decía. Y esta es la verdad del Cristo al que nosotros debemos de servir. Y esta es la verdad del Cristo al que usted hoy, o por el cual hoy usted está aquí. La Biblia también menciona que fue reconocido como maestro venido del cielo o venido de Dios. Qué interesante. No se le daba cualquier tipo de reconocimiento, sino se le reconocía como alguien diferente a todo lo demás. Este era nuestro profeta. Este es aquel que trajo la oportunidad a la raza humana. Y ahí mismo en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, pensé que estábamos en San Juan. En el capítulo 3, del Evangelio de San Juan, cuando él se encuentra con Nicodemo. Nicodemo se acerca al Señor y dice el verso 2, y le dice, este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, y le dijo, Rabí, ¿qué dice su Biblia? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, ¿por qué yo digo mi deseo en esta mañana? Es que nosotros nos concienticemos de lo importante de la persona de Cristo en nuestras vidas, porque a lo largo de la vida cristiana muchas veces vamos minimizando, vamos bajando de connotación la realidad de Cristo en nuestras vidas. El quehacer diario va minando, va desgastando. Vamos enfrentándonos a una situación y a otra, y viene la duda, y vienen los cuestionamientos, y hasta cierto punto, hasta perdemos el norte, porque no entendemos que ese hombre extraordinario, que en su tiempo lo llamaron maestro que venía de Dios, en aquel momento lo llamaron maestro que venía de Dios. Increíble, como también lo llamaron la gente de su tiempo, se maravillaban por sus enseñanzas, porque eran enseñanzas totalmente diferentes a las demás, y ellos decían o se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tenía autoridad. Ese mismo Dios, ese mismo Jesús que se movía en medio del pueblo, hoy está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, esto es una cuestión suya, no mía. Si usted no quiere creer que ese Dios está con usted y actuar como ese Dios quiere que actuemos, ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es decirle que ese mismo Cristo que la gente admiraba, que andaba allá en las diferentes aldeas, en Capernaum, en Cesarea, en todos esos lugares, Judea, por ahí donde él andaba, y dejaba una huella que nunca más se pudo borrar, está a su lado, está con usted en los momentos de aflicción, en los momentos de angustia, en los momentos de debilidad, en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad, en los momentos de pobreza, en los momentos de riqueza, en los momentos de alegría, en los momentos de donde usted se siente realizado. Ahí está Él. Ahí está Él. Él ha prometido caminar con nosotros, cuidarnos, porque nuestro Dios ha hecho en Él que la perfección sea posible, y solo a través de Él. Podemos hablar mucho de lo que es la acción de Cristo como profeta
entendiendo que es el profeta de los profetas. Pero quiero mencionar algo más allá que es como más preciso para nuestra realidad en la que vivimos. Y podemos mencionar también que Cristo es nuestro sacerdote. Cristo es nuestro sacerdote. Ahora, ¿cuál era la función de un sacerdote? Para entender el concepto de por qué Cristo es nuestro sacerdote, tendríamos que irnos un poquito a la historia de lo que era el nombramiento de un sacerdote y cuáles eran las funciones de un sacerdote. ¿Sí se acuerda la iglesia? Era un grupo de personas, en este caso una de las tribus de Leví, que se desarrolla. Y entonces empezamos primero con el hermano de Moisés como el primer sacerdote, y era escogido él y sus hijos para administrar las cosas del santuario. Y empieza la función sacerdotal. Lo de Dios en aquel entonces lo administraban ellos. Pero también ellos usaban o desarrollaban un rol de presentar la ofrenda de expiación de los seres humanos al Padre. Eran solo los sacerdotes los que podían entrar ciertas fechas al lugar santísimo, o también eran ellos los únicos que podían poner aquellos holocaustos, aquellas ofrendas que se traían. Para entender que solo ellos tenían esa oportunidad. Eran alguien para Dios importante. Pero Jesucristo viene a ser el sacerdote de sacerdotes. La perfección del oficio sacerdotal está en Cristo. Escuche bien. La perfección del oficio sacerdotal no está en el hombre. No está en el hombre, no. Los pastores no son perfectos. La perfección del oficio sacerdotal está en Cristo. Cristo es el único. Por eso la Biblia dice que pongamos que la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Ese es Cristo. Ese no soy yo. Ese es Cristo. Y podemos mencionar, como les digo también, en ese oficio sacerdotal, el entender que sí, habemos pastores que le servimos a Dios, pero que todo lo que el pastor haga, la gloria y la honra de lo bueno es de Dios, y de lo que haga malo el pastor es su humanidad. Es culpa de nosotros, nada más. Pero en Cristo está la perfección. El oficio sacerdotal de Cristo se relaciona con la mediación objetiva e incluyente de todo sacrificio, como la intercesión. ¿Cómo? Ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que Jesús no es solamente el mediador, sino también es el holocausto, es el sacrificio. Por eso es que la perfección está en Cristo. Por eso es que esa es la realidad. Saben, hermanos, los sacerdotes tenían que llevar una y otra vez ofrenda y holocausto para limpieza de pecados, pero en Cristo una vez y para siempre fue llevada, porque como estamos hablando de perfección, la perfección de Cristo todo lo puede. La perfección de Cristo todo lo puede. El libro de Hebreos, capítulo 7. Hermanos, y si usted pudiera leerlo todo, Hebreos, usted se va a encontrar riquezas en este libro de Hebreos. Yo lo motivo a usted. Ahorita voy a leer el verso 27. Dice 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, siendo él sin pecados. Entonces, él fue intercesor y fue ofrenda a la misma vez. En él está la perfección. Él es la perfección. Jesucristo es la perfección. Entonces, hermanos,
¿Por qué tenemos que concientizarnos de estas realidades tan importantes? Porque solo a través del conocimiento de la palabra nos vamos a enamorar y nos vamos a someter a un Dios lleno de amor y de pasión, que nos dio a nosotros tanta realidad de libertad, o tanta libertad, que produce una realidad. Y Pablo lo dice de la siguiente forma: son libres, no para que haga lo que usted quiera, pero con esa libertad que Dios le ha dado, hágase esclavo de Cristo. Y uno dice: ¿por qué esclavo de Cristo? ¿Acaso fue culpa mía que Adán y Eva pecaran? ¿Acaso yo tengo culpa de que estas situaciones se dieran? ¿Acaso la humanidad tiene culpa del pecado? ¿Por qué Dios no quitó al diablo y se hubiera evitado de todo esto? Vienen todo ese tipo de preguntas muchas veces. A mí me las han hecho, yo las he hecho. Pero si todo eso se hubiese sido así como nosotros lo preguntamos, lo pensamos, nunca hubiésemos descubierto la pasión de Cristo por nosotros y el amor de Cristo por nosotros. Nunca hubiéramos visto la perfección de una forma tan clara y tan sublime como la presenta Cristo. Nunca hubiéramos podido entender el valor del sacrificio y de la intercesión de nuestro sacerdote. Nunca hubiéramos entendido la función de su amor para nosotros. Nunca hubiéramos entendido qué significa ser restaurados y ser salvados. Nunca hubiéramos entendido qué es tener un Salvador. Nunca lo hubiéramos entendido. Y agradezco a Dios por nuestro Salvador. Agradezco a Dios por ese ser que está ahí continuamente intercediendo ante el Padre por mí. Agradezco a Dios por la oportunidad de haber conocido a Cristo y su acción salvífica para nosotros. Agradezco a Dios por ese profeta y ese sacerdote. Y amo a ese sacerdote. Jesús fue al mismo tiempo ofrenda y el dador de la ofrenda. Correspondiendo la primera a su muerte y la segunda a su resurrección y ascensión, formando juntos la expiación. Las acciones de Cristo juntas forman lo que hoy nosotros entendemos como expiación. Romanos capítulo 6, verso 33. Romanos 6:33 dice de la siguiente forma. 23, perdón. Sí, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón, es 23, 6:23. ¿Okay? Jesús fue al mismo tiempo ofrenda y el dador de la ofrenda. Y dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar por nosotros. Alguien tenía que pagar por nosotros para que ese precio de muerte no viniera sobre nosotros. Y dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿De quién viene la vida eterna? ¿De nuestras acciones? Viene la vida eterna de que yo soy muy cristiano, muy pandereta, muy chaqueta. Viene la vida eterna porque yo soy un muy buen esposo, una muy buena esposa, o que soy un buen administrador, o que tengo muchos recursos, o que oro mucho, o que ayuno mucho, o que hago muchas cosas buenas. No, la vida eterna viene de Dios, viene de Jesucristo. Él es el dador de la vida. Nosotros hacemos todas estas otras cosas que mencioné en gratitud a su amor, en respuesta, de una forma recíproca. Recibimos la bendición de Él y damos nuestro servicio, y damos nuestra admiración, y damos nuestra alabanza, y damos nuestra adoración, no porque Él la necesite, sino porque nosotros nos hacemos parte de la adoración del reino de los cielos. Y cuando decimos: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, estamos hablando de ese gobierno celestial. Y la respuesta de un gobierno celestial es la adoración y la alabanza y el reconocimiento de la grandeza al único y sabio Dios que merece todo en la vida. Amén, iglesia. El diablo busca la forma ¿de qué? De traernos duda, dejar de creer en Cristo. El diablo nos trae a nosotros muchas veces la duda y nos hace pensar que no es real lo que en las iglesias se dicen. Y hoy se especula. Y hoy tenemos un pensamiento pluralista. Un pensamiento donde
Todo es como yo pienso, subjetivo, como yo lo digo, como yo lo interpreto, así lo aplico. Y claramente hay órdenes establecidos en la palabra para que nosotros seamos instruidos y seamos guiados en una sola verdad. Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Lo veremos más adelante. Como también dice: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. No hay forma de brincárselo, lo veremos ahorita más adelante. Pero quería mencionarlo porque es importante entender esta realidad. El significado de expiación se refiere a la cultura, se refiere específicamente en el campo de la cultura judía como la eliminación del pecado o tropiezo moral a través de un tercero. El culpable presenta un animal, en este caso sacrificio de cabras, ovejas o becerros, para que quede absuelto cualquier pena. En el caso de nosotros los hijos de Dios, fue a través de Cristo que se eliminó los pecados cometidos en la tierra, solo a través de Cristo. Si usted quiere leer un poco de cómo era la cultura o cómo era la forma en la que se practicaban los sacrificios y qué significaban, vayan al libro de Levíticos capítulo 16 y lean del 1 en adelante. Ahí van a entender mucho sobre lo que es la forma en la que se entregaban los sacrificios en aquel momento. Y entenderemos un poco más hoy la acción de Cristo. La muerte de Cristo establece un nuevo pacto en la humanidad. Ya no estamos en el viejo pacto, ahora estamos en el pacto de Cristo. En 1 Corintios capítulo 11, verso 24 al 26 nos recuerda: Jesús mismo, en el momento de compartir la cena con sus discípulos amados, Él les dijo claramente una verdad que muchas veces la repetimos dentro de la iglesia, pero que, ay, cómo se nos olvida y cómo la dejamos ahí muchas veces pasar. Y dice la palabra de Dios en el libro de Corintios capítulo 11, verso 24 en adelante: y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El nuevo pacto es la esperanza a la humanidad. El nuevo pacto viene porque realmente el pacto que estaba no era suficiente para restaurar al mundo entero. El libro de Hebreos capítulo 9, verso 9:15 de Hebreos. Pero déjenme leerlo un poquito más. Y déjenme leerlo desde el verso 13. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, estoy leyendo el verso 13, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo la primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y si usted sigue leyendo ahí hasta el capítulo 10, verso 1 en adelante, ahí usted puede leer, va a haber más y más información. Obviamente yo la voy a omitir por la situación del tiempo, pero la realidad ahí es que encontramos la razón del nuevo pacto. Encontramos la razón de esa acción de Cristo y encontramos la puerta abierta para la raza humana de poder entrar al plan de salvación, ese plan universal de Cristo. Ahora bien, su sacrificio se considera como un acto voluntario. Y hermanos, esto es lo más lindo. Y esa canción que hay ahí que dice, a él no lo mataron, sino que él se entregó. Y a mí me han preguntado y me dicen: ¿por qué usted predica un Dios de amor que mató a su hijo? Que lo mató. Yo quiero decirle algo, hermano, en esta mañana. Yo quiero que le quede ahí en su corazoncito plasmado y que se lo lleve usted con toda la fe y lo comparta. Y lo comparta con todo el que pueda. A Jesucristo no lo mataron. Jesucristo se entregó por amor a usted y por amor a mí. A él no lo mataron, no hay nada en este mundo que lo pueda matar, pero él se entrega por amor a nosotros. Y dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 2,
Dice, y anda en amor, y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó. A Él no lo mataron, Él se entrega para que pase esta verdad. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús entiende la línea sacerdotal y Él asume la posición. Él asume y él hace posible que nosotros seamos libres de la condenación que era para nosotros. Él abre la oportunidad a la raza humana de la expiación, de ese tomar el lugar que nos correspondía y de la reconciliación, hacernos uno con el Padre, que esa imagen perfecta del libro de Génesis volviera en nosotros. ¿Está conmigo la iglesia? Esto es lo que Cristo hace por nosotros. Él abre ese espacio. Él nos hace ser su pueblo. Él nos hace ser esas personas por voluntad del Padre, herederos de la gracia. En el libro de Pedro también, en el capítulo 2, verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herencia fuisteis, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Sanados, dice la mía, no sé la suya. Estoy leyendo primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Ahí podemos ver esa acción, ahí podemos ver a Cristo haciendo cosas extraordinarias para su iglesia. Y los invito también a que busquen Romanos rápidamente para aprovechar el tiempo. Romanos capítulo 5. Romanos 5 dice, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Este es Cristo, hermano. Por eso es que no podemos cerrarnos. Por eso es que no podemos dejar de entender, dejar que nos traten de persuadir a que esto no es una realidad, a que este Cristo no es real, o que este Cristo no hizo cosas grandes por nosotros. Cuando yo leo todo esto y toda esta información viene a mi corazón, yo entiendo por qué estoy hoy delante de ustedes. Yo entiendo por qué tengo que pasar por donde haya que pasar. Yo entiendo que hay algo más grande que está para nosotros. Y yo siempre digo, ¿qué será el día? ¿Qué será el día que estemos delante de ese personaje? Hermanos, ese día no va a haber ni memoria de los momentos difíciles. Ese día simplemente lo que vamos a decir es que valió la pena. Valió la pena el negarnos a nosotros mismos y ver a ese único ser poderoso que ha producido tanto para la vida de la raza humana. Ahí no hay cuestionamiento, no va a haber nada. Me encanta aquel himno. Cuán gloriosa será la mañana, es verdad que decía. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Todo será, algo así decía, ¿verdad que sí? Como color de rosa. Qué lindo, hermanos. Yo no sé si usted se alegra de saber que tenemos una promesa de que Cristo va a venir por nosotros, pero yo sí me alegro bastante. Y Colosenses capítulo 1, verso 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. No hay otra forma, mi amado hermano, en la que nosotros podamos encontrar el camino. Claramente, entendiendo esta verdad, podemos decir que el mundo actual, así como el porvenir, no tiene otra forma más que acercarse a Dios, sino solo a través de Cristo Jesús, el único mediador, la única fuente, el único ser establecido para que la raza humana se acerque a su Salvador. Solo a través de Él y su amor hacia nosotros es que nosotros podemos alcanzar su grandeza y podemos alcanzar de sus maravillas. San Juan capítulo 14 verso 6 dice una declaración perfecta y linda. Y yo sé que vamos a entenderla
porque hay otra lectura que vamos a hacer y vamos a entender cuando Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy. Y no sé por qué yo me fui a Éxodo inmediatamente. Y quiero que vaya conmigo un momentito a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, mi amado hermano. En el capítulo 3 de Éxodo, verso 14. En el verso 13 Moisés le pregunta, he aquí, dice, y Moisés dijo a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es el nombre? ¿Qué le responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y Jesús dice aquí, yo soy, yo soy. Pero no queda solo en el yo soy de Jesús. Dice, yo soy el camino. Déjenme leerlo a mi manera en este momento. No quiero ponerle más, solo quiero ampliar el concepto. Y yo lo leo así. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Amén, iglesia. Él es el camino. El camino no es la iglesia, la estructura, la denominación, el pastor, el liderazgo. La verdad no es lo que simplemente repetimos sin andar investigando profundamente. La vida no es dada por otro. El único que pagó el precio en la cruz del Calvario, el único que sí entregó su vida por nosotros, Él es el verdadero camino, Él es la verdadera verdad y Él es la fuente de vida eterna. Solo Él es el poderoso. Por eso Él lo declara y por eso Él dice, yo soy el camino. Y en Marcos 8:34 dice, el que quiere venir en pos de mí, sígame. Porque hay que seguirlo, porque Él es el camino. Porque hay que seguirlo, porque Él es el camino. Esto es Cristo. Esa concientización que yo quiero traer hoy es que usted no ponga la mirada en las cosas de la vida, sino que ponga las miradas en Cristo. Él es el camino. Él es el camino. Si quiere venir en pos de mí, sígame. ¿Por qué? Porque vengo abriendo camino. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Él va como poderoso gigante delante de nosotros, abriendo brecha para que nuestro camino sea recto. Ese es nuestro Salvador. Ese es el que se predica en este lugar. A ese es el que creemos y presentamos. No a un hombre, no a mí, o no a los líderes de esta iglesia. Es a Cristo, porque Él es el único. Él es el único. Él es la verdad. ¿Se acuerdan allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 17, en lo que se conoce como la oración sacerdotal? Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y quién era el verbo hecho carne? ¿Quién era la palabra encarnada? No era Cristo. Y Él dice, santifícalos en mí, porque yo soy verdad. Es Cristo la verdad de la vida. Es en Él que encontramos acierto a todo. Sin Él no entendemos la vida, pero en Él hay acierto en todo, hermano. Aún en los momentos difíciles. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos, no dice y sentimos, dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme su propósito son llamados. Porque Él es la verdad. Porque lo que Dios enseña a través de Cristo es verdad. Porque no hay mentira en su predicación y no hay engaño en sus palabras. Porque Él no envió a nadie, Él vino y Él hizo lo que tenían que hacer. Claramente era el único que podía hacer lo que el Señor tenía establecido. Él es la vida. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 4, habla de esta vida de una forma linda. A mí me gusta, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí viene la acción. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que tiene vida a través de Cristo la tiene, porque Él es el dador de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres.
A eso venimos a este lugar. Por lo menos esa es la intención de nosotros. Que cuando usted venga aquí, usted venga con ese anhelo, ese deseo de decir: Dios, háblame de tu verdad, muéstrame tu camino, dame de tu vida. Yo le digo a la gente: el cristiano que está paralizado es el cristiano que no tiene para dónde agarrar, teniendo tanto al frente, teniendo el camino delante de él. No somos nosotros los pastores, iglesia. No son las denominaciones, iglesia. No es el Papa con toda y su corona que le ponen. No son las circunstancias. No es la suerte. No es su sabiduría. Pues la Biblia dice que lo más sensato del mundo es lo más insensato de Dios. No es nuestra sabiduría. No son nuestros logros, nuestras capacidades. No es todo lo que hemos logrado alcanzar, aún en bienes. No es todo eso lo que nos da vida a nosotros. El único que nos da vida es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. A Él sea la gloria. Y no hay otro, hermano. No hay otro. Claramente la única forma de que las generaciones se acerquen a Dios es y será a través de Cristo. Aunque la tecnología y aunque la ciencia avance y aunque todo lo pase, la única fuente de salvación nunca será imitada. Jesucristo es esa fuente. Él es la salvación del mundo. No hay otro. No hay otra. Aunque la ciencia diga, aunque la ciencia replique o fabrique, el único que da vida eterna se llama Cristo Jesús. Porque ¿saben algo, hermanos? Nadie pudo hacer y ser lo que Él es para la raza humana. Es interesante esta declaratoria. Nadie puede hacer y ser lo que Él es para la raza humana, pues Él es nuestro Salvador. Él es nuestro superhéroe. Él es el que hoy está intercediendo al Padre por usted y por mí. Él es el que está dispuesto o estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Solo Él trajo restauración al mundo entero. Y Apocalipsis, yo le voy a invitar que usted se ponga de pie, por favor. Yo le voy a invitar que usted busque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Por favor, les pido que se pongan sobre sus pies. Yo quiero que usted busque en su Biblia, en su celular, en su aplicación de esta declaración que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 1 en adelante. Amén. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales eran los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando
hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios todo linaje y toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Jesús, el que está a su lado. Ese es Jesús, el que está a su lado. Ese es Jesús, el que está a su lado. Él está a nuestro lado. Mientras que Él esté, tenemos esperanza. Mientras que Él esté, tenemos esperanza. Y Él ha prometido estar con nosotros siempre. Cierre sus ojitos, por favor, y dele gracias al Señor en este momento. Dele gracias al Señor. Voy a pedirle a Paola que pase rápidamente aquí al frente, por favor, con los músicos. Y vamos a tener un momento de agradecimiento al Señor. A mí me gustaría que usted tenga un momento de análisis.